Vamos a pedirle a todos ustedes que hagamos una especie de reflexión, de integración con nosotros mismos, con nuestro real ser, que podamos conectar con nuestra parte espiritual, con nuestro cabalista interior, con nuestro Atman, con nuestro Padre, para que nos ayude a estar muy conectados y poder sacar el mejor provecho de este espacio, de esta reunión, de este compartir sobre la doctrina, sobre la sabiduría. Así que muchachos, esperamos de verdad que el cielo nos ilumine y a todos los que estamos presentes que nos gusta la sabiduría de la cábala, que nos gusta la sabiduría del tarot, de los números, de todo lo que tiene que ver con las enseñanzas del gnosticismo, pues podamos sacar el mejor provecho de esta reunión y para eso necesitamos colocarnos en nuestro tercer estado de conciencia y activar pues esa luz en cada uno de nosotros. Así que todos ustedes sean bienvenidos y esperamos muchas preguntas por parte de cada uno de ustedes. Bien, esta es la cuarta clase del curso. En esta cuarta clase esperamos seguir ampliando las expectativas, las inquietudes por parte de cada uno de ustedes. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar el desarrollo de lo que es esta cuarta parte o cuarta clase. Quiero que analicen ustedes esta imagen. Con esta imagen que ustedes están observando, iniciamos el desarrollo del curso. Y como pueden observar ustedes, es una imagen egipcia, pero que tiene la representación o que está formada o que está dibujada de esas 10 esferas y esos 22 senderos para un total de los 32 senderos que aplicados en la sabiduría de la Cábala nos llevan a nosotros a la conquista del ser, a la unión con nuestro Padre que mora en secreto. Entonces vamos a seguir desarrollando cábala y tarot, cábala, magia, alquimia, sabiduría, que nos lleva a entender a cada uno de nosotros realmente el camino que cada quien debe desarrollarlo por sí mismo. Por eso dice la parte, recuerda que eres imitatus, o sea, el que otros han colocado en el camino. Esfuérzate en llegar a ser adeptus, o sea, el que conquista la ciencia por sí mismo, el dueño de sí mismo, el dueño de sus obras, de su propia ciencia, aquel que quiere llegar al ser. Y eso somos nosotros. Necesitamos conquistarnos y conquistar a nuestro real ser. Y quiero iniciar con con este pequeño aparte que nos entrega el maestro Eliphas Levi, pero antes de poder tocar lo que nos expresa el maestro cabalista, el mago Eliphas Levi, quiero que leamos un pequeño aparte del libro El Sefer Yezirat. Recuerda que es el libro primordial en el estudio de la Cábala como el Zohar y otras obras que son fundamentales, pero este libro es como ese principio, ¿no? Como esa emanación, esa creación de donde surge el estudio de la Cábala. Y dice lo siguiente. De entre las elementales escogió 3 letras según el misterio de las 3 madres, Aleph, Mem y Shin. Las fijó en su gran nombre y con ellas selló las 6 extremidades. 5. Selló lo alto y encaró hacia arriba. Lo selló con Yod He Bau. 6. Selló lo bajo y encaró hacia abajo. Lo selló con He Yud Ba. 7. Selló este y encaró hacia adelante. Lo selló con Bab Yud He. 8. Selló el oeste y encaró hacia atrás. Lo selló con Bab He Yud. 9. Selló el sur y encaró a la derecha. Lo selló con Yud Ba He. 10. Selló el norte y encaró a la izquierda. Lo selló con Het, Bab, Yud. Estas son las 10 sefirot de la nada.
el aliento de Elohim vivo, aliento del aliento, agua del aliento, fuego del agua, arriba, abajo, este, oeste, norte y sur. Capítulo 2. 22 letras fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Las 3 madres son Aleph, Mem y Shin, que reposan sobre el platillo del mérito y sobre el platillo del deber, y son mantenidas en equilibrio por el pacto de la lengua. 3 madres, Aleph, Mem y Shin. La Mem zumba, la Shin silba, y Aleph es el aliento del aire que mantiene a las otras en equilibrio. 22 letras, fundamento. Él las grabó, las talló, permutó, pesó y transformó, y con ellas dibujó todo lo que formó y todo lo que formaría. 22 letras, fundamento. Las grabó con la voz, las talló con el aliento y las fijó en 5 lugares de la boca. Aleph, He, She y Ayin en la garganta. Gimel, Yod y Kaf en el paladar. Dalet, Tet, Lamet, Nun y Taf en la lengua. Sayin, Samek, Shin, Resh y Tzadi en los dientes. Bet, Bao, Mem y Pet en los labios. 22 letras fundamento. Las circunscribió en un círculo como si fuese un muro, en el que habían trazadas puertas. El círculo oscila hacia adelante y hacia atrás. Un signo lo muestra. No hay nada en el bien superior al deleite. No hay nada en mal peor que la plaga. ¿De qué modo? Él las permutó, las pesó y las transformó. Aleph con todas y todas con Aleph. Bet con todas y todas con Bet. Se repiten en un ciclo y existen puertas. Resulta que todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho emana de un nombre único. Él formó la sustancia a partir del caos e hizo existir a la no existencia. Talló colosales pilares del aire intangible. Aquí está la señal. Aleph, con todas y todas con Aleph. Él implementó, transformó y fabricó todo lo que ha sido formado y todo lo que ha sido dicho. Un solo nombre formado y todo lo que ha sido dicho. Un solo nombre, sobre esto hay una señal. 22 objetos en un cuerpo. Ok, muchas gracias. Bueno, una parte del Sefer Yetzirah que luego iremos ampliando porque recuerde que esas 3 madres, una es aire, otra es chifla, otra tiene que ver con ese fuego, agua y energía. Y luego pues ampliaremos más adelante si logramos aguantar el desarrollo de este curso, ¿no? Dice por aquí el maestro Eliphaz Levi, porque si ustedes escucharon el principio, en el principio había algo muy relacionado con esto que vamos a leer. 4 estaciones, 4 edades, 4 elementos. Los 10 signos de los números, las 22 letras del alfabeto y los 4 símbolos astronómicos de las estaciones. Nos dice por acá. A ver, se me ocurrió. Bueno, de las estaciones constituyen la suma y el resumen de toda la cábala. 22 letras y 10 números nos dan los 32 senderos del Sefer Yetzirah. Los otros 4 forman la Merkaba y el Seman Forás, de lo cual pues ya habíamos hablado en las clases anteriores. Es algo tan sencillo como un juego de niños y al mismo tiempo tan complejo como los más arduos problemas de las matemáticas puras. Es a la vez simple y profundo como la verdad y la naturaleza. Los 4 símbolos elementales y astronómicos son también las 4 figuras de la Esfinge y los 4 animales de Ezequiel y San Juan. Siempre vuestro en la santa ciencia.
Eliphaz Levi. Bien. Ahora, seguimos por acá. Vamos a analizar un poco, vamos a estudiar sobre los cuatro mundos, ya que los cuatro mundos son parte del mismo árbol de la creación, de las mismas emanaciones que hay, pues de hecho, en el árbol de la Kabbalah. Entonces, los cuatro mundos, con un pequeño rótulo que hay por acá que dice, los 10 sefirot constituyen los logos o ideas madres del universo y el mundo. ¿Recuerdan ustedes que los logos se refieren a esos cosmocratores o hacedores de mundos? Y las ideas madres se corresponden a aquellas tres letras que se llaman Aleph, Shin y Men. ¿Recuerdan ustedes? Entonces tenemos desde esa formación de el Ain, tenemos cada uno de nosotros que tener muy en cuenta que se desarrollan cuatro mundos y estos cuatro mundos se conocen como Olam Asilut, Olam Briad, Olam Yesirad y Olam Asiad. O sea, el mundo de la emanación que corresponde a las ideas, el mundo de la creación que va formando las imágenes, que va creando desde esas regiones superiores, el mundo de Yesirad, que es ese mundo de formación de los pensamientos, ya que aparece dimensiones que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con el mundo astral, y luego aparece el mundo de Asiad, o el mundo de las acciones, de los actos, de lo que nosotros hacemos aquí en este mundo de Malkut, en este mundo de tres dimensiones. Entonces, estos cuatro mundos están en el árbol de la vida, que ahorita vamos a ver el árbol como tal. Mientras tanto, tengan en cuenta que estos cuatro mundos son como cuatro esferas, cuatro emanaciones que va una detrás de la otra, emanando y creando y desarrollándose múltiples sefirot, múltiples letras, múltiples vasijas, múltiples ideas, múltiples formas, para que luego se exprese el mundo de Malkut, el mundo de la acción, el mundo de tres dimensiones que somos nosotros, aquí donde nos encontramos. Es como a través de esas esferas de emanaciones vamos pasando nosotros para luego expresarnos como en la emanación más material, más visible, que sería un cuerpo físico, que sería un planeta Tierra, que sería nosotros que vivimos en este mundo de tres dimensiones, y este mundo de tres dimensiones es la base, es el todo para que el creador pueda empezar a crear, pueda empezar a desarrollarse, o sea, para que Dios pueda hacer conciencia en nosotros de esta creación y a través de nosotros pueda hacer esa obra espiritual y que nosotros regresemos a través de esos mundos nuevamente hacia su seno, hacia Él, pero ya autorrealizados o liberados o ya como grandes iniciados, como adeptos, como maestros. Pero se necesita descender por esas esferas y luego se necesita ascender por las mismas esferas. Por eso el nombre de Yod-He, Vau-He se escribe en en estos cuatro mundos de emanación o de formaciones. De igual forma, así como se están escribiendo las letras hebreas a través de cada uno de estos mundos, de igual forma también hay una íntima relación con cada una de esas cartas del tarot y pues de hecho con cada uno de los elementos, porque cada una de estas esferas está relacionada con un elemento. La primera pues nos va a dar el elemento fuego, la segunda nos va a dar el elemento aire, luego el elemento agua y luego aparecería, como decir, la tierra. Pero recuerden ustedes que habíamos planteado en algún momento que ese fuego, ese aire y esa agua, o sea, Aleph, Shin y Men, no son más ni menos que los elementos de la alquimia que Dios utilizó para generar las creaciones
y a través de esas creaciones que se iban haciendo, entonces se iba dando forma a los mundos, a nuestro sistema, a las galaxias y a todo lo que existe. Creo que son los aztecas o los mayas que hablan de lo Meyocán. Y es como decir, un cosmocrator coloca un átomo para empezar a hacer una creación, para empezar a hacer un mundo, porque él es un cosmocrator. Y empieza aquel Omeyocán a reunir los elementos indispensables para generar la creación. Por ejemplo, el receptor de la luz de este planeta, Melquisedec, tuvo que haber colocado ese átomo espiritual de él mismo para empezar a crear este planeta en el cual nosotros vivimos. Esto quiere decir que cada planeta no es únicamente un punto, no es ese Big Bang como siempre nos los han enseñado, sino que fue una energía colocada por el cosmocrator, por el regente, y esa energía empezó a reunir los elementos y empezó a dar forma a través de las millones y millones de partículas que se fueron reuniendo y se fueron transmutando y se fueron transformando para que luego aparecieran los elementos y los elementos empezaron a dar forma a todo lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros somos parte de esta creación, observen ustedes esta gráfica. Cada mundo, en el interior del mismo, hay un árbol. Esto quiere decir que cada una de las emanaciones, sea la emanación de Asiluz, sea la emanación de Briad, de Yesirad o de Asiad, en cada una de esas emanaciones o de esos mundos vamos a encontrar nosotros unas fuerzas, vamos a encontrar a unos logos, vamos a encontrar unos desdoblamientos de divinidades, de seres espirituales, de seres que viven en ese árbol que podríamos llamar árbol Sefirot, árbol de la divinidad, árbol de la venerable logia blanca, árbol que emanó de la fuente, de ese gran océano, de esa gran hoguera, pero que en cada una de esas esferas que son parte con esos cuatro mundos, en el interior mismo de esas esferas existe un árbol. O sea, que si nosotros nos fijamos en Keter, en el interior de Keter están las 10 esferas. Y si nos fijamos en Chomak, igual hay 10 esferas. Y si observamos a Binah en el interior de esa esfera, como Binah, como inteligencia, ahí vamos a encontrar que también existen las 10 esferas. Y esto pues hay mucho para ampliar más adelante porque podríamos entender que si en Cábala nos dicen a nosotros que Job se encuentra en Chomac, quiere decir que podríamos estudiar a Job, el cuerpo astral, en el Cristo mismo. Entonces tendríamos que ir a la esfera de Jomad o de Chomac para estudiar a Jod en el interior de esa esfera en relación a las características espirituales que tiene esa esfera en el mundo del Cristo. ¿Recuerdan ustedes que el maestro dice que una cosa es tener un cuerpo astral como una sombra, que una cosa es tener un cuerpo astral de deseos, que no es realmente un cuerpo astral, sino que es un fantasma, pero que tiene en el interior los principios para convertirse en ese cuerpo astral, en esa alma real, pero para eso se necesita trabajar con la energía crística, se necesita trabajar con el Cristo mismo. Entonces ahí vamos a poder entender de cómo Jod aparece en Chomak o en Jomat y allá están esos principios que se manejan a nivel humano y a nivel espiritual para poder llegar a tener verdaderamente un cuerpo astral. No sé si me hago entender por parte de ustedes, pero sí es importante que a esto se le preste atención, porque estamos hablando de cuatro mundos y en el interior de esos mundos están estas 10 esferas y cada esfera contiene 10 esferas. Y todo esto conformaría pues todo ese misterio extraordinario de cómo el árbol de la vida se convierte 10 veces 10, 100. Y ustedes saben que existen los pequeños números porque nosotros empezamos contando del 1 hasta el 9 y luego contamos del 10 hasta el 90.
Y luego del 100 al 400, del 400 al 1000. Entonces van subiendo las cifras y si vamos a ver el cuerpo humano tiene un punto que se llama 100, 10 veces 10, que está muy relacionado tanto con el árbol Sefirot y está relacionado con los 10 mandamientos. Y ese 100 se reduce a uno. Y el uno es Aleph, es el mago, es nuestro principio creador, es nuestro Keter universal. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Todos estamos llamados realmente a conectar con el árbol, estamos realmente llamados a aprender la sabiduría que está en los cuatro mundos y sacar de ella esa esencia que nos permita entender realmente nuestro camino. Decía alguien por ahí en historias que se pierden, en anécdotas, en cuentos o pues en enseñanzas muy sabias, que nosotros vivíamos en el mundo de Keter como esencia divina, vivíamos como aquella pistisofía y tuvimos que emanar de él hasta el mundo de la acción, hasta este mundo físico para poder hacer conciencia de la felicidad que teníamos cuando estábamos en el cielo, cuando estábamos con Dios. Porque a nosotros nos pasaba como el pez que está en el lago, que se encuentra en el río. El pez es feliz en el elemento que vive, pero él no sabe realmente en qué elemento está, cómo es el elemento en el cual se mueve. Sin embargo, él tiene toda la felicidad, pero desconoce el valor que tiene ese elemento para él. Cuando un pez se le saca del agua y se pone en tierra, él siente que se muere, él siente que le falta el aire, que le falta el oxígeno. A pesar de que se encuentra en un lugar donde hay oxígeno, él no lo puede respirar. Y él necesita que lo regresen a su hábitat natural, a su espacio donde vive. Si no lo hacemos, el pez se muere. Si lo hacemos, él vuelve a vivir. Y cuando él se mueva nuevamente en su elemento, él va a tener conciencia de dónde está. Ahora sí puede tener conciencia de una verdad, de un elemento en el cual vive y sabe que ese elemento le da la vida. Y cada vez que él se mueve, sabe que ese elemento es líquido, que es agua, porque antes, mientras estuvo fuera del elemento, no lo tenía. Y así nos sucedió a nosotros cuando tuvimos que descender desde esas regiones tan altas a este mundo de Malkut, a este mundo de tres dimensiones. Y estando aquí, hemos tenido que aprender a hacer conciencia realmente de lo que nosotros somos y del por qué vale la pena regresar a Dios. Por eso les preguntaba a ustedes en la clase anterior, ¿cuál es el fin de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida, como dice el maestro? ¿Para dónde vamos? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿O ustedes consideran que simplemente es mejor seguir viviendo hasta que uno se muera y que ya se terminó todo? Porque me muero y chao. ¿Pero ustedes creen que ese es el final? ¿Ustedes creen que realmente sí vale la pena estar aquí? ¿Hay una razón de ser? ¿Nos lo hemos preguntado o no? Porque de lo contrario no vamos a empezar a caminar, no vamos a empezar a hacer conciencia realmente del por qué existimos y para qué, si no nos preguntamos a sí mismos. Y más aún, una cosa es preguntarse y otra cosa es sentir en lo más profundo del corazón, de la conciencia, que está perdiendo el tiempo miserablemente en esta vida y que necesita revolucionarse para poder empezar a ascender por ese árbol y regresar al seno paterno. Mientras uno no sienta eso, aquí estamos como el pez. Y aunque tengamos ciertas informaciones y conocimientos y creamos que conocemos la verdad, estamos perfectamente equivocados, porque resulta que para poder revolucionarse necesita un toque de conciencia, necesita un llamado, necesita como que darse cuenta que vive en una ilusión, vive en una malla, se da cuenta que realmente esta no es la verdad, que ha vivido engañado, que hace falta vivir algo más, pero que todavía no ha comenzado. Y cuando ese momento llega,
entonces se abre el camino para empezar a andar. Mientras tanto, estamos aquí felices pensando que este elemento donde vivimos lo tenemos todo y que esta es la verdad. Y no es así. Entonces, esos cuatro mundos están arropando y generan la emanación de todas estas esferas, forman todas estas esferas y cada una de esas esferas tiene en su interior 10 esferas, de las cuales pues hay mucha tela para cortar porque tendríamos que más adelante tener un tema exclusivamente sobre esto que les estoy planteando, de las esferas y su relación con cada uno de los sefirot. Ahora, ¿qué ocurre? Con esta pequeña gráfica que ustedes ven un poco borrosa, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. La emanación o el mundo de Asilud es la emanación divina y nos dicen que corresponde a los arquetipos y a los conceptos más profundos a nivel abstracto, ¿sí? A nivel espiritual. ¿Por qué? Porque este mundo tiene tres esferas logoicas y es la esfera de Keter como corona, es la esfera de Chomak como sabiduría y es la esfera de Binah como inteligencia o entendimiento. Entonces, en el primer mundo, tenemos los tres logoicos, los tres logos, las tres llamas universales, las tres grandes verdades, de dónde ha emanado la creación. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en el tema anterior de cómo la ley del tres crea y vuelve a crear y sigue creando? Y donde exista la ley del tres es la ley de la creación, es la ley del triamasicano, es la ley que nunca se detendrá en crear. Por eso cuando se une un hombre y una mujer, ellos crean. Y cuando surge la creación, pues van a tener un hijo de carne y hueso. Ellos crean a través del sexo, ellos crean a través de la palabra, ellos crean a través de las obras. Cuando un hombre y una mujer están en una perfecta armonía y correcta vibración como pareja. Y ahí están representando esa ley del tres, y esa ley del tres está en lo macro, está en lo universal. Desde el mundo de Asiluz, el mundo de la luz, ese mundo de esas divinidades, de esos arquetipos logoicos, que es donde viven, pues de hecho, los serafines, donde viven esos ángeles tan elevados, ¿no? Tan evolucionados, que son seres de luz como el mismo Metatrón, que vive en esas regiones. Entonces, Asilud se ocupa en esta esfera o en este mundo del primer triángulo, que es el triángulo logoico. Luego viene Briat y en Cábala nos dicen que es la creación, el mental concreto, las formas de pensamiento, pero resulta que en el estudio que nosotros hacemos, tengan en cuenta que aquí ya tenemos otra tríada y esta tríada ya corresponde al triángulo ético. O sea, aquí encontramos la ética espiritual. Aquí encontramos nosotros ni más ni menos que Hesed como la misericordia. Aquí encontramos nosotros a Geburat como aquella fuerza, pero que también se corresponde con esa severidad, pero también es ese amor del alma divina. Y tenemos a Tiferet, que es la belleza, que es el alma humana. Entonces ya tenemos el triángulo que en Cábala, en los estudios que nosotros hacemos del gnosticismo, se le dice triángulo ético, porque aquí está la ética del ser humano, tanto a nivel moral, espiritual, como a nivel de su propia conciencia, porque aquí aparece la misericordia y el amor de Dios, dándole al humano la bondad, y aparece Geburad como esa fuerza y como esa justicia, y aparece la belleza del alma que el ser humano debe conquistar. Recuerde que el alma es un conjunto de valores, de leyes, de atributos, de poderes, de facultades, de esencias, de conciencias. Son muchos factores que conforman esa fórmula
que conforman esa alma de cada uno de nosotros. Por eso conquistar el alma es conquistar muchos valores, muchas virtudes, muchos dotes en el interior de nosotros. La conquista del alma se hace más difícil para el ser humano porque el ser humano se inclina más hacia lo perverso, hacia lo negativo, hacia lo dañino, hacia lo oscuro, hacia la maldad. Y nos conformamos con decir que creo en Dios y que soy un hijo de Dios porque no le hago daño a nadie. Pero no quiere decir que tenga desarrollada el alma, porque el alma se tiene que hacer. Por eso el alma se hace y un espíritu se tiene. El alma hay que hacerlo con hechos, con obras. Y esa alma corresponde a ese mundo de Briat, a esa esfera, a esa región que hace posible que este triángulo ético tome forma, tome manifestación en ese árbol de la vida. Ahora, seguimos para Yesirat. Yesirat conforma otro triángulo y recuerde que los triángulos ya toman una forma invertida. El único triángulo que se encuentra bien puesto en el árbol de la vida es el triángulo logoico, que corresponde a ese padre, a ese hijo y a esa madre. Y luego tenemos en este mundo de Yesirat, pues el triángulo que en Cábala le llamamos el triángulo mágico. ¿Por qué es el triángulo mágico? Porque aquí encontramos a Nexat, que corresponde a la eternidad, y en Cábala se le llama victoria. Tenemos a Jod, que es, pues, de hecho, aquella gloria que corresponde a ese mundo astral, y tenemos a Yesod, que es el fundamento, que es la piedra, que representa el sexo, el cuerpo vital en cada uno de nosotros. Entonces, este triángulo mágico es el triángulo donde se mueven los maestros, los iniciados, es donde los adeptos ejecutan todo lo que se llama magia natural, magia celeste, magia ceremonial, magia ritual, magia hermética, magia de la cual, si ustedes van y miran el libro del maestro Samael, por ejemplo, Tratado de Teurgia, cuando él nos explica en ese libro cómo se desarrolla ese trabajo de invocación en esos subplanos para conectarse y bajar, para conocer las antítesis, todo eso se desarrolla en esos planos astrales, porque corresponde a esa magia ceremonial. Ellos tienen todos los procedimientos teúrgicos, mágicos, tienen todos esos poderes para poderlo desarrollar, para poderlo activar en esas regiones. Y este triángulo se relaciona pues con la mente, se relaciona con el sexo y se relaciona con el deseo, con las emociones. Cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo vital. Aquí tendríamos en el mundo de Yesirad, que es la formación de emociones y sentimientos, es las regiones astral y mental. En este punto, ya nosotros podríamos tener ciertas experiencias como ciertos sueños o experiencias oníricas, sea en el plano mental o sea en el plano astral. Y podríamos tener también en cualquier momento, por la voluntad del Padre, unas experiencias en el mundo vital, que es el mundo de la naturaleza, que es el Edén, donde se encuentran los elementales. Ahora, Asiat, que corresponde a la acción, ahí ya encontramos nosotros como lo más denso, lo más concreto, es el mundo físico. Aquí ya aparece Malkuth, se le llama el reino, y es la última Sefirot, que corresponde al último mundo de creación o de emanación, que sería Asiat. Para ampliar un poquito más esto, vamos a observarlo ahora en la siguiente gráfica, que es la gráfica del árbol de la vida que yo les he presentado en otras ocasiones. Entonces, observen ustedes, tenemos a Ain Sot y a Ain Sot Aur. Todo eso se divide por las notas musicales
tenemos al comienzo de las tres columnas las tres letras madres. Jin sí, Jin, tendríamos Aleph y Mem. Y luego pueden ver ustedes que aparece la primera forma del primer mundo y corresponde a Silut, el mundo de la emanación. Y ahí esa región o ese mundo arropa el primer triángulo logoico, Keter, Chomad y Binah, el Cristo cósmico, el anciano de los días y el Sacratísimo Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida. Y estas tres letras madres, una es fuego, otra es aire y otra es agua. Los tres elementos de la alquimia que son envueltos por la sal para poder empezar a generar creaciones en la ley del tres. Luego tenemos el segundo mundo, que es el mundo de la creación, Bria. En el mundo de la creación, ahí ustedes pueden leer que dice el tronco, ¿ok? Entonces es como ese tronco del cual van a surgir ramales. Y a su vez, el primer mundo está relacionado con ese elemento fuego, el segundo con el elemento aire. Luego viene el tercer mundo, que es Yesirat, que es el mundo de la formación y se llaman ramas. ¿Y por qué ramas? Porque en esas regiones de Yesirat es donde los maestros toman decisiones. Hay ramas que dice camino hacia lo absoluto, camino hacia el nirvana, camino para convertirse en un nirvana kaya, y de ahí siguen Sambhogakaya y otras regiones de divinidades, de maestros, o se convierte en un deva de la naturaleza, se convierte en un maestro que va a guiar a elementales, o se va a quedar quieto para la próxima raza volver, etcétera. Entonces son ramas en las cuales los maestros trabajan, ¿sí? Y esta, pues de hecho, en esas regiones donde el maestro puede, de acuerdo a la voluntad del Padre, tomar ciertas decisiones. Luego tenemos a Siat, que ya es el último mundo y corresponde a Malkuth. Aquí el mundo tridimensional, el mundo físico. Así que bueno, aquí pueden ver la gráfica un poco más explícita, un poco más clara, y ya tendríamos tierra en Malkuth, tendríamos agua en Yesirat, tendríamos aire en Briat y tendríamos fuego en Asilut, el mundo de la luz, el mundo del Padre. Bien, ahora volvemos de nuevo acá. Si tienes alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, si tienen alguna inquietud o quieren dar un aporte. Si lo hay, háganlo por favor de una vez. ¿Ninguno? Ok. Entonces, volvemos acá. En esta gráfica que ustedes están observando un poquito borrosa, pero en la otra pudieron notarlo un poco nítido, ¿no? Claro, para poder entender sobre esos cuatro mundos. Lo que hemos hecho es una corta explicación porque más adelante esto se amplía. Esto más adelante tiene que tomar otro nivel, pero nos toca ir digeriendo e irle dando su espacio, su tiempo para ir teniendo un mejor entendimiento en cada una de estas explicaciones, como son los mundos y luego vienen las esferas. Bien, ahora vean ustedes algo interesante por acá. Nos dice el maestro Eliphas Levi, volvemos con él. Las ciencias ocultas son las únicas que pueden darnos la certeza, ya que tienen por base las realidades y no los sueños. Ellas nos permiten discernir en cada símbolo religioso lo que hay de verdad y de mentira. Y esto se le dé gracias al estudio
que nosotros hacemos a nivel del ocultismo, a nivel de la sabiduría. La verdad es la misma por doquier, en tanto que la mentira varía según los lugares, los tiempos y las personas. Dichas ciencias son tres: la cábala, la magia y el hermetismo. Y continúa el maestro. La verdad, al ser la esencia misma de todo cuanto existe, no es algo difícil de hallar. Ella se encuentra en nosotros y nosotros en ella. Es como la luz y los ciegos no la pueden ver. ¿Ok? Los ciegos no pueden ver y la tienen ahí de frente, porque no todo mundo quiere realmente la cábala, la magia y el hermetismo. No todo mundo quiere realmente la alquimia. Nadie realmente quiere el trabajo con la muerte del ego y nadie quiere realmente hacer un sacrificio con amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuesta, porque tiene trabajo, porque tiene sacrificio, porque duele, porque no es fácil. Entonces, por eso el maestro nos dice, para muchos, lo que creen que es verdad es una mentira, porque uno vive en el mundo de Maya, de la ilusión, y cree que todo lo que ve es la realidad cuando simplemente vive engañado consigo mismo. No ve la verdad, aunque la tenemos ahí de frente, pero no la puedes ver porque nuestros sentidos están atrofiados, porque nuestros sentidos están dormidos y porque cada día multiplicamos ese sueño de la conciencia. Entonces, por eso es tan difícil que uno pueda entender la cábala como camino real para ascender y darle el valor a la magia, ya que la gente cuando escucha hablar de magia cree que nosotros estamos hablando de cuestiones oscuras o piensa que nosotros somos brujos o quién sabe qué cuando se habla de la palabra magia, cuando magia lo tiene todo. Todo está hecho con la magia. La vida es magia. Lo que respiras, lo que comes, toda tu felicidad, lo que haces con amor, todo lo que tú descubres cada día, eso es parte de la magia de tu vida. Lo que pasa es que la magia tiene niveles y niveles, como pasa con el hermetismo. En el mundo astral se ejecuta esa magia ceremonial, pero en el mundo mental se ejecuta todo lo que tiene que ver con la magia hermética. Entonces, lo que pasa es que hay niveles y niveles de acuerdo al iniciado, al maestro y al adepto, que es una cosa muy diferente. Ahora dice acá lo siguiente el maestro. Por favor, espero sus preguntas, interrogantes. Dice, la magia o ciencia de los magos es la ciencia del magnetismo universal. Tengan en cuenta ustedes que por eso hay que hacer una diferencia. Una cosa es el hipnotismo y otra cosa es el magnetismo. Entonces, cuando a un gnóstico se le confunde y se le dice que, usted estudia hipnosis. No, estudiamos gnosis. Hipnosis es magnetismo universal, ya que hipnosis es magia negra. Hipnosis es dominio y control sobre la mente de la persona. Hipnosis es un poder terrible que un ser puede desarrollar para poder dominar a una persona. Y no solo dominarla, sino también succionarle su vitalidad, de lo cual pues no voy a hablar en este momento. Entonces la magia o ciencia de los magos es la ciencia del magnetismo universal. El hermetismo es la ciencia de la naturaleza oculta en los jeroglíficos y los símbolos del mundo antiguo. Por eso, las letras hebreas son un jeroglífico, es un símbolo, es una vasija, es una llama, es un ente viviente, es una sabiduría, es un fuego que contiene movimiento y contiene una luz. Y eso está ahí metido en esa vasija. Es la búsqueda del principio de la vida junto con el sueño. Para quienes aún no han llegado allí, de la realización de la gran obra en la cual el ser humano logra reproducir el fuego natural y divino
que crea y regenera los seres. He aquí, Señor mío, las cosas que vos deseas estudiar. ¿Ustedes quieren seguir estudiando? ¿Realmente nos nace seguir aprendiendo esta sabiduría? El círculo que abarcan es inmenso, pero sus principios son tan sencillos que llegan a estar representados en los signos de los números y en las letras del alfabeto. Es un trabajo de Hércules que asemeja un juego de niños. Dicen de ello los maestros de la ciencia santa. Aquello que debemos proponernos al estudiar la Cábala es lograr una inmensa paz mediante la tranquilidad de la mente y la paz del corazón. La tranquilidad de la mente es una consecuencia de la certeza y la paz del corazón nace de la paciencia y de la fe. Y esto es Cábala. ¿Estamos dispuestos a estudiar con paz, con fe? ¿Estamos dispuestos a continuar? ¿O simplemente esto es como un pasatiempo para nosotros? Estando hoy, no había nada que hacer. ¿Para dónde cogía yo hoy? Pues entremos a esa clase a ver si duermo otro poquito. ¿Estamos dispuestos? ¿Tenemos la certeza de tener la conciencia y la continuidad a desarrollar en nosotros la verdadera cábala como paz y como fe en nuestro interior? ¿Estamos dispuestos a estudiarla, a practicarla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pregunta tienen? ¿Tiene la palabra alguno de ustedes si quiere decir algo en el momento? Ninguno. Es que el tema es muy complejo, hermano. Entonces, son solo preguntas. Todo es da Dígame. espacio para preguntas. Don Entonces, José, acérquese al celular o computadora y déjelo quieto y le escuchamos. que el tema es tan tenaz, tan fuerte, tan profundo que pues toca digerirlo pues más y como estudiar más para poder hacer las preguntas. Pero en este momento Acérquese al celular, por favor. que en estos momentos es muy difícil hacer una pregunta porque el tema es muy profundo, hermano. Ah, ok. Bien, gracias, don José. ¿Alguien más? Bien. Mientras ustedes van analizando y van ubicando su pregunta, porque sí me gustaría mucho que lo tengan en cuenta y que hagan su aporte, porque pues es muy difícil cuando uno solo habla y no expresan, como si de pronto a veces uno piensa que no se entiende o que no se comprende o que no ha gustado. Entonces uno tal vez piensa que al no dar aportes, las personas no preguntar es porque realmente están aburridos. Pero si sienten que hace falta más información, tienen la palabra. Si sienten que es un poco complejo y no comprenden lo que se está compartiendo, también tienen la palabra para poder pedir una explicación, ¿no? Una orientación más sobre lo que están escuchando. Porque recuerden que, como dice el maestro Lipas Levi, esto se trata de fe, se trata de paz, se trata de amor, para poder uno avanzar en el camino de la cábala. De lo contrario, estudiar cábala, puedes comerte miles de libros. Y cábala hay demasiada información, especialmente a nivel intelectual, que no lo lleva a uno sino a meterse teoría a la cabeza, pero que no lo motiva a uno realmente una revolución espiritual. O sea, hacia la búsqueda del despertar de nosotros mismos. Sin embargo, nos venden de que va en el camino del despertar y que allá que te está esperando. Pero es que no es así. Hay más y cada ser humano tiene que encontrar su particularidad. Por eso necesito que compartamos este pequeño espacio donde se habla de los estados de conciencia en Cábala.
ya que el maestro nos dice que la mayor parte de la humanidad estamos en 4 estados de conciencia o en 3, porque no todo el mundo ha ingresado a Nous. Dice él que la mayor parte de seres humanos gravitan en Eicasia y los que viven en estas regiones de Eicasia o de inconsciencia profunda son gentes que hoy los vemos buscando dañar a otros, buscando matar a otro, buscando armarse, busca de la guerra, busca de cómo destruir la vida de otro, de cómo acabarle la vivienda, la propiedad a otro, de violar, de matar, de secuestrar, etcétera. Y esto es un estado de conciencia eicasia bastante profundo, dormido de la conciencia. Y yo le he colocado, observen ustedes la imagen, por favor. Resulta que el cerebro humano tiene inconsciente y tiene consciente. El cerebro humano mueve 2 regiones. A nivel de los lóbulos frontales, tiene el lóbulo frontal izquierdo y tiene el lóbulo frontal derecho. El lóbulo frontal izquierdo es el que más utilizamos porque la mayor parte de los seres humanos somos diestros. Entonces, en tu hemisferio izquierdo mueves todo lo que es el cálculo, la moneda, el trabajo, la responsabilidad, la lucha de la vida, tu propiedad, tu dinero, tu carro, qué quieres tener, lo que quieres materializar, tu futuro, tus hijos, tu familia, etcétera. Y el hemisferio cerebral derecho mueve toda la cuántica, mueve toda la conciencia, mueve todo lo que es inspiración, intuición, todo lo que tiene que ver con creatividad, todo lo que tiene que ver con el arte, con la ciencia, todo lo que tiene que ver con los estados de conciencia superiores si los logramos despertar, todo lo que va más allá de este mundo físico, que escapa de este mundo de ilusión y pasa a la realidad que está al otro lado, o sea, aquí no más, se necesita pasar al otro lado. Entonces los 2 hemisferios cerebrales conectan con esas 2 realidades. Eicasia se mueve más en la profundidad del inconsciente, profundamente dormido, que se ocupa en las regiones del cerebelo, que se ocupa en esas regiones de inconsciencia o mente reptiliana. Ahora, tenemos otro estado de conciencia que es Piscis, y el estado Piscis en el gnosticismo se nos enseña que se relaciona con aquella mente que un ser humano dejó de vivir en Icasia y pasó a Piscis porque hoy ya tiene unas creencias espirituales. Hoy cree en un Dios, cree en una religión, cree en una divinidad, en un libro sagrado, quiere ser un mejor ser humano, es una persona que busca que su vida no hacerle más daño a nadie. Dice, quiero que Dios me tenga en cuenta, quiero ser un buen padre, un buen hijo, tengo unas creencias y quiero vivir con ellas. Entonces esto se llama pistis, una mente y unas creencias, ¿sí? Un dogma que uno puede desarrollar. Y dianoia, en el hemisferio derecho, es cuando tú ya haces un análisis de tu estudio, de tu religión, de tu cultura, de tu conocimiento. Cuando tú ya digieres, transformas, profundizas, cuando tú ya eres más analítico, cuando tú ya te metes un poco más en la búsqueda de la verdad y de la realidad de las cosas. Entonces el hemisferio derecho se activa y por eso necesitamos desarrollar la intuición, la lucidez, el brillo, la conciencia, la inspiración, la devoción, la contemplación, el amor, la oración, la observación, la autoobservación psicológica, el recuerdo de sí. Y esto lo da el hemisferio derecho y necesitamos activarlo, porque el hemisferio izquierdo no le interesa nada del tercer estado de conciencia. Al que verdaderamente le interesa es al hemisferio derecho que nos va a conectar con los estados de conciencia, que es el mundo cuántico o la matriz, pero en el lenguaje de nosotros es la conexión con Dios. Y esto se hace necesario
Y por eso hay que revalorar y hay que contemplar mucho el pensamiento dianoico al cerebro derecho en nuestra cabeza. Y quien logre ese nivel tiene la posibilidad de pasar algún día al nous, al mundo de la luz. El maestro nos habla de los turillas, de los seres despiertos, de aquellos que ya no duermen, de aquellos que la conciencia ya no tienen dormida, de aquellos que están realmente en la realidad y la verdad, en espíritu y en verdad. Aquellos que viven despiertos totalmente. Y el maestro Samael nos hablaba de Sivananda como un turilla. El maestro Jesús es un gran turilla, un iluminado, un ser despierto en todos los niveles de conciencia. Y así hay muchos como Buda, etcétera. Y todos ellos que lograron el nivel de nous o noético, ya no duermen. Entonces su conciencia se iluminó totalmente. Entonces ya no hay subconsciencia, ya no existe eicasia, pistis y dianoia. Aunque ellos se mueven en este plano físico y comparten con la humanidad, pero su nivel de conciencia no la podemos definir nosotros con el intelecto, porque está por encima de todo. Y quiere decir que su cerebro está conectado a la fuente y sus neuronas brillan conectados a la luz. Recuerden que las neuronas son luz y electricidad. Entonces es un ser iluminado. Físicamente es un ser extraordinario. ¿Cuánto poder tener un maestro de esos a la mano para uno acercársele y pedirle si le permite a uno ser su discípulo, si le permite a uno ser ese discípulo amado, si le permite a uno seguirle para recibir sus sabios preceptos y sus bendiciones? Pero ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo hallamos? Yo me he preguntado muchas veces cuánto quisiera haber estado en otro nivel, no sé, en la época del maestro y haberle llegado a la casa. Que no lo dejan entrar a uno, pues ahí me quedo y me quedo y me entro y no sé si me van a sacar de a puntapié, pero ahí me quedaría hasta que me recibiera y me aceptara. Si hubiera tenido la oportunidad en otro tiempo, que supe, pero no sabía, no entendía, por ejemplo, con el maestro Lakshmi, si yo pudiera, en este momento estuviera vivo físicamente, hubiera hecho eso. Sin importar lo que dijera la gente que está allá, lo que es llegarle y esperarlo y necesito que me ayude. Y asimismo, si fuéramos en la época 1800, supiera que estuviera físicamente, por ejemplo, el maestro Lipas Levi, haríamos lo mismo. Pero no están, ¿verdad? Porque son maestros realmente que han despertado, pero no están. Entonces nos toca lucharla, esforzarnos, trabajar y pedirle a Dios que nos ayude. Porque los que han tenido la gracia de tener un gurú físicamente a ese nivel, pues la ayuda es extraordinaria. Por eso muchos se levantaron en la época de 1800. Muchos se hicieron iniciados en el rosacrucismo, en el teosofismo. Muchos estuvieron a un alto nivel en la India, por ejemplo, con el maestro Sivananda. Y otros que pertenecieron a los masones, como por ejemplo este gran iniciado conocido como Jorge Adum, mago jefa, como lo fue pues de hecho en la época de comienzos de 1900, que ahí estaban Rudolf Steiner, Max Heider, eh, Mario Rosso de Luna y muchos otros, puros iniciados. Tenían un gurú, un guía extraordinario que les ayudaba. Entonces dice acá, la parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los cinco sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y la conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza.
Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético, están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero turilla puede soñar. El turilla, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. Así tenéis grados y grados, sistemas y sistemas, estrellas y estrellas. Entonces, si ustedes miran la vida de los maestros, ellos son subestimados hasta por sus propios discípulos. Son subestimados, son despreciados, porque son muy sencillos y no se andan con vanidades del mundo. En este camino uno se encuentra mucha gente así, que lo subestima y lo desprecia a uno, y simplemente porque uno le da una enseñanza o porque saben que uno estudia estos conocimientos o porque creen que uno, ¿qué le puede aportar de una enseñanza que ellos ven totalmente opuesta a sus creencias, a sus pensamientos? Entonces lo miran a uno, lo subestiman y lo desprecian, así como pasa con el trabajo, con lo que uno hace. Y lastimosamente así es, así encuentra uno esto en el camino. Ahora dice acá, la explicación mística del tarot constituye la base de la enseñanza oral en la magia práctica, que conduce al iniciado cabalista hasta el umbral de la profecía. Los manuscritos contienen, por un lado, la reproducción bajo el nombre de talismanes de los arcanos del tarot o clavículas de Salomón y el Semanforás. Y concluimos por acá. Divisiones en libros y manuscritos. El Bereshit, que es la obra de la creación, como Génesis o como Sefer Yesirat. Esto toma parte de la teoría y de la magia práctica, ¿no? En la Cábala, como sería el Merkabah, que es el carro celeste, que lo ubicamos en el Zohar, y el tarot, la cábala práctica, cuando se ejecutan el desarrollo de ciertos manuscritos mágicos en el esoterismo del tarot, que es lo que estudiamos en el tema anterior. Y todo esto viene a ser parte con el desarrollo de las dos áreas, de la cábala teórica y la cábala práctica. La cábala práctica desarrolla toda esa magia que está en ese árbol de la vida, especialmente en el triángulo mágico que les explicaba hace un momento. Ahí se desarrolla más que todo ese poder extraordinario de la cábala práctica. Y todo lo que se hace aquí físicamente, desarrollando ciertos trabajos de teurgia y cierto desarrollo de lo que sería la magia natural, que el ser humano va desarrollando en sí mismo, en su propio interior, en su propio cuerpo. Bueno, si nos adelantamos un poquito, esto no sé, porque pues esto hay que ampliarlo más y cada tema irá desarrollando. Esto es paso a paso. Entonces dice acá, toda la cábala cábala se incluye en lo que los maestros denominan los 32 senderos y las 50 puertas. Que eso hay que hablar amplio más adelante. 50 puertas. Los 32 senderos son 32 ideas absolutas y reales, vinculadas a los signos de los 10 números aritméticos y a las 22 letras del alfabeto hebreo. Ellos son números. Entonces, ustedes saben que nosotros trabajamos como en un número decimal, ¿no? Del 1 al 10, pero del 1 al 9 están los pequeños números y luego del 10 al 90 están los números medianos y luego del 100 al 400 al 1000 tendríamos los números grandes.
y todos ellos están relacionados con las letras hebreas. Así que los números son como potencias. El 1 es potencia suma, 2 sabiduría absoluta, 3 inteligencia infinita, 4 bondad, 5 justicia o rigor, 6 belleza, 7 victoria, 8 eternidad, 9 fecundidad y 10 realidad, que sería el mundo de Malkuth. Y las letras son Aleph, que corresponde al padre, Bet corresponde a la madre, Gimel, naturaleza, Dalet, autoridad, Hei, religión, Lamed, sacrificio, Men, muerte, Nun, reversidad, Samek, ser universal, Ain, equilibrio, Baon, o bueno, ahí ya tendríamos, aquí hay unos cambios, porque si ustedes observan, vamos como descendiendo para llegar al principio. Entonces tenemos Abau, libertad, Sain, prosperidad, Chet o Het, repartición. Por eso en el 8 se tiene que repartir o se tiene que compartir o se tiene que servir. Tec, que es 9, prudencia, ahí está el ermitaño. Kaf es 11, fuerza. Pec, inmortalidad, muerte y resurrección. Sade, sombra y reflejo. Kof, 19, que es luz, ahí está el sol radiante. Resh, que es 20, reconocimiento. Tau, síntesis. Y Chim, todo poder. Entonces, aquí tenemos una explicación de números y letras y sus valores, ¿sí? Como esos dotes que contiene las letras y que contienen los números. ¿Por qué lo ponemos así? Porque luego viene este aparte. Aleph tiene una relación que le han dado los hebreos, que le han dado los judíos, que se ha estudiado desde la antigüedad. Cada letra también lo asimilan o lo relacionan con una representación. Por ejemplo, Aleph dicen que es el buey o el buey, pero es el buey guía, o sea, aquel que guía, no un buey que coge camino y se pierde, ¿no? Toca ir a buscarlo, no, él es el guía. Entonces, Aleph, buey, guía, y representa el padre, el número 1. Luego viene Bet, casa, tienda. ¿Quién es quien está en la casa? Pues la madre. ¿Quién es la madre? La que cuida de sus hijos, la que cría a sus hijos y la que ve por sus hijos. El 2. El 2 asemeja a una serpiente. Gimel lo relacionan como camello o plenitud. Y es la representación de la naturaleza, el número 3. Y no se trata de que es un camello, camello, sino recuerden que es aquel trabajador de la obra. En el número 3, que es el número que crea. Luego viene Dalet, la puerta. Y su significado esotérico es la autoridad, que es el 4. La autoridad en la puerta de la casa. Hei, 5, esencia, la religión. Por eso el 5 tiene mucho en nosotros, porque el 5 es Geburá, que es rigor, que es fuerza, pero a su vez es la religión en nosotros porque es el alma divina, Geburá. Y si ustedes estudian, se darán cuenta que el maestro dice que el gran Fausto, el gran Juan Fausto, encantador y mago, hizo visible y tangible a su Geburá, a su alma divina, y que eso es de una belleza extraordinaria. O sea, la famosa Valquiria es o la bella Helena de Troya, es una belleza, una mujer, esa alma divina, dice él que es bellísima, demasiadamente bella, esa alma divina y representa la religión en nosotros como la esencia. Luego viene Bau y dice clavo gancho. Entonces aquí quedas enganchado o quedas
enclavado en tu alma o te das a la libertad, porque el 6 corresponde al alma, ¿sí? Y corresponde al sexo. ¿Te quedas esclavo, enganchado o te das a la libertad por medio de los misterios sexuales? Luego viene Sain, que es el saeta, los saetas. Y viene la prosperidad. Por eso el 7 siempre se relaciona como triunfo. Prosperidad, éxito. Salió triunfante después de las guerras, después de la lucha, del sacrificio, en el carro montado, porque es el carro de Ezequiel o es el carro de la Merkabah. ¿Prosperó o fracasó? Luego viene Chet, que es vallado y se representa con la repartición. El 8, repartes, das o pagas con dolor. Tec o 9, serpiente, que corresponde a la carta número 9 y dice la integración. Recuerden que el iniciado en el 9 se alumbra con la energía sexual y tiene una lámpara que no debe dejar apagar y es ese olivo, ese aceite con el cual se alumbra, que es la energía misma. Yo, mano, el orden. Entonces yo o yu es el número 10 y es el orden y es la mano de Dios. Luego viene Kaf, de Ka, y dice copa y es la fuerza. La fuerza o la persuasión y es la copa. Y por eso en la carta número 11 aparece ella, la Divina Madre Kundalini. Luego, y recuerden que ahí a la par, recuerden que hasta el número 9, los pequeños números, y miren ustedes ahí a la derecha, luego empieza el 10, vamos en el 20, luego sigue la Med, que es el sacrificio, ahí aparece el colgado y aparece pues de hecho el apostolado, por eso es el sacrificio, y tiene un número, una potencia el número que es el 30, y ahí tenemos la leona. Y luego tenemos Men, agua, muerte, porque es la carta de muerte y resurrección. Ahí aparece la muerte. La potencia numérica es que 40. Y luego Nun, 14, el pez, porque ahí está en la mezcla los dos elixires, el elixir blanco y el elixir negro. Ahí está la mezcla de las aguas de la vida del hombre y la mujer. Entonces dice la reversidad y el número es 50. Luego tenemos a Mec, 15, dice puntal, el ser universal, 60. Por eso es que el 15 se convierte en 6 y el 15 es el diablo o la pasión. Luego viene la 16, dice ojo, porque es la torre fulminada y es el equilibrio para dar el triunfo, convertirse en el 7. Por eso el 16 se convierte en 7 si uno triunfa, o lo contrario se va de cabeza como torre fulminada. Luego viene fe y fe es boca. Por eso la letra hebrea fe la relacionan con la boca y la relacionan con lo que tú parlas y con la fe que tú tienes. Por eso amor, fe son dos palabras claves. Más esa fuerza que tú le pones. ¿Sí? Entonces la fe, el amor es parte de nuestro trabajo espiritual. Siempre hay amor, fe y mucha voluntad. Y aquí nos dice la inmortalidad y es el 8. Luego sigue Sade, que es 18, y nos dice aquí venablo, sombra y reflejo, porque es el crepúsculo. El 18, si lo sumas, te da 9, se convierte en la novena esfera. Vuelve el ermitaño. Y si miras Kov, Kov es
19. Dice cordón la luz. Ahí está el sol radiante y aparece la pareja. Y la potencia numérica es 100. Entonces llegamos a 100 en Kof. Ahí están los números medianos. Y luego viene Rex y aparece cabeza. Recuerda que ahí encontramos como esas dimensiones, encontramos esas esfinges, encontramos esos cuerpos en Rex. Y dice aquí, cabeza, el destino. Y ya la potencia numérica es 200. Entonces ya saltamos de 100 a 200. Y luego viene Shin, diente, la providencia, el fuego. Ya es 300. Y culminamos con Tao, codorniz, la síntesis. Tau es el regreso, 400. Y pueden seguir los números sumándose hasta 1000. Y luego ese 1000 se convierte nuevamente en el 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere dar un aporte? Bueno, mientras ustedes van pensando, que no sería bueno que Maestro, pensaran. Dígame. eh, a ver, dudas muchas. Lo que pasa es que lo mismo que decía don José, el tema es muy complejo, entonces uno queda que tiene que ponerse a estudiar más. Y lo que pasa es precisamente eso, no es que no le entendamos, es que nos está faltando estudiar. Es Ok. la realidad. Bueno, entonces vamos a ver si el tiempo nos da para culminar. Miren esto. Estamos hablando de letras hebreas. Aleph, ¿sí? Aleph se forma por una yo y por una dalet. Dice que una dalet como invertida o mirando opuestamente. Y se une por dos bau, que es este palo que ustedes ven aquí como diagonal, horizontal. Entonces tenemos una yod, dos baus unidas y tenemos una dalet, ¿ok? Nos dicen los cabalistas que sumados nos daría el número de Dios que es 26, como cuando lo sumamos Yod, He, Bau, He. Ok, vamos a ver porque es que esto sí se nos va rápido. Esta es la Bet, la número 2. Entonces aquí tenemos en cartas del tarot representando a la madre o al Cristo cósmico. Pero aquí tendríamos una Yod en el mundo material, en el mundo de Malkut. Recuerden ustedes que cada una de las letras hebreas son llamas, llamas ardientes, son una vasija, en el interior de ella hay llama. Si nos vamos 4000 años atrás, nos encontramos en la era de Aries, era de fuego, porque acabo de pasar Piscis, estamos en Acuario. Antes de Piscis, regresando, tendríamos Aries. Antes de Aries, Tauro. Antes de Tauro, teníamos a Géminis. Antes de Géminis, Cáncer. Y así sucesivamente, Leo, etcétera. Entonces, esto viene de eras tan antiguas, la era de Leo, de los leones de fuego, de los lobos, era de fuego. Y si uno mira el libro del Sefer Yesirá, se adjudica a Abraham y dicen que Abraham estuvo unos 4000 años y pasados en la tierra. Y ya el libro viene de allá hablando de letras hebreas, se hablaba en el lenguaje hebreo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Las letras hebreas son tan antiguas como el mismo hombre, son parte con la creación. El detalle está es que debemos entenderla como fue letras de fuego, letras en llama, porque tienen una representación en la misma creación. Por eso, los dibujos que han venido evolucionando, porque estos dibujos no eran así, eran los palitos cruzados, etcétera. Entonces los cabalistas fueron dándole mejor forma, dando una mejor representación, porque ellos entendieron que representa fuego, cada llama está hecha de fuego.
Entonces aquí tenemos Gimel. Y si ustedes miran a Gimel es como una Bau con una Yo en el mundo material. Siempre el sexo con el fuego. Siempre el fuego, la llama, encendida con el sexo. Ahí está el misterio. Lo que pasa es que a nosotros eso no nos lo hablan, no nos lo explican. Y la gente pues compra lo que le venden únicamente. Aquí tenemos Dalet y aquí tendríamos nuevamente una Bau o dos Baus. Pero todas siempre, si ustedes miran, las han dibujado, las diseñaron para que tuvieran una forma de llama. Luego tenemos Hei y vuelve aquí a tener una vertical y una horizontal. Lo que está siempre horizontal encima representa la parte del cielo, siempre representa la parte de Dios, siempre representa lo que está por encima de lo material, las dimensiones superiores, y esas dimensiones están conectando al plano físico con la Bau vertical. Los misterios están ahí. Y aquí nuevamente tenemos una especie de Bau, o le podríamos decir que es también una especie de Yo, pero es más una Bau, porque los misterios se ocultan en cada letra a nivel del fuego. Aquí podrían ver una Yo que representa, como decir, el órgano masculino sexual encendido, porque ahí están los misterios tanto en el hombre como en la mujer. Luego tenemos aquí a Sein, que es una Bau con una llama en la cabeza. Cabalistas que tienen conocimiento en estos misterios y que sueltan algo por ahí, dicen que esto es como decir una gota de ensémenis, encendido. Y este es el órgano masculino sexual. Y tiene lógica, estamos hablando de la carta 7 del triunfo, que se debe practicar, que se debe vivir, ¿no? Para triunfar. Aquí tenemos check, y aquí tendríamos la parte divinal con la parte conectada hacia el mundo material. Dos columnas y un plano superior. Luego tendríamos la canasta aquí, que es la 9, Tec, y aquí tendríamos nuevamente como una Bau y una Yo. Siempre esos dos misterios van a estar unidos, y en la parte de abajo corresponde al mundo material, como el mundo de 4 dimensiones. Nosotros podemos surgir de este mundo de 4 dimensiones porque estamos hechos de los 4 elementos si usamos el quinto elemento. Para poder desarrollar y darle forma al quinto elemento en nosotros, se necesita trabajar con Bau en los misterios del fuego, que es Yo. ¿Ok? Luego tenemos a Iok. Es una llama ardiente suelta en el aire. No está posada o no tiene base a otro elemento. Es un fuego vivo. Y ese Yo, que es pues de hecho el nombre de Dios en el fuego. Luego tenemos a Kaf. Kaf se inclina un poco más, pero bueno, ahí me lo entienden ustedes. Kaf es representado como un vientre, como una vasija. Entonces dice que representa el vientre de la mujer para la creación. Y Kaf también está relacionado con Keter, etcétera. Entonces aquí tenemos un recipiente para crear el fuego. Y el recipiente está en la mujer, como en Bau, ese recipiente representa al hombre. Por eso ese Bau con este recipiente Kaf se unen para hacer creaciones. Luego tenemos la Met, que es, pues de hecho, una serpiente y corresponde al sacrificio, al sacerdocio. Y en este nivel, pues ahí es donde están las claves, porque quien no haga sacrificio no tiene valores, y quien no hace valores no tiene
pues cómo avanzar, porque no es que se tienen que hacer méritos en el corazón para que esa serpiente avance, despierte y ascienda. Y luego tenemos aquí amén, agua, y aquí encuentran ustedes el mundo material y encuentran ustedes nuevamente el lavado y una yo, para que ustedes, más adelante ampliaremos más esto. Ahorita vamos como a vuelo de pájaro porque pues el tiempo se nos está agotando. Y aquí ya tendríamos una men y men. Aquí aparece otra vez la yo y la vav. Fuego y agua. Ahí están los misterios en la carta 14, mezclar los elíseres en el hombre y la mujer. Ahí están todas las claves. Y luego tenemos este encierro, que es nuevamente como ver ustedes una vav conectado con el cielo. Tiene una columna de base, que es como un templo donde el humano se incorpora, cierra puertas y ventanas para orar, meditar y conectarse con Dios. Pero es la carta número 15, el diablo, la tentación, las pruebas. Entonces hay que meterse en el interior a orar